Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo que nos ha dado en esta mañana y el privilegio de llevar su palabra a cada uno de ustedes. Y de verdad que me gozo en el Señor porque Dios ya ha preparado todo el escenario para esta palabra. Así que va a depender de nosotros que la pongamos por obra y que veamos los frutos. Amén. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Gracias porque hemos visto tu fidelidad, tu misericordia para con nosotros esta mañana, Señor. Que nos permitiste venir a tu casa a adorarte, a entregarte nuestro corazón como una ofrenda de adoración a ti, Señor. Padre, gracias porque es un privilegio venir a adorarte, abrir nuestra boca, levantar nuestras manos, movernos para exaltarte y darte toda gloria y toda honra por todo lo que tú nos has dado y lo que tú nos has entregado, Señor. Aún sin merecerlo, Señor, vemos tu fidelidad, porque tu fidelidad es para siempre. Padre, gracias, Señor. Así como decía la pastora, que sean corazones con tierra fértil, buena, para recibir la semilla de tu palabra. Porque es tiempo de que la palabra en nosotros brote y dé frutos. Es tiempo porque ya somos el árbol que ya ha tirado hojas. Y que sea un fruto evidente en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a sacar de nosotros lo que ya tú sembraste, a que podamos empoderarnos de lo que somos, de lo que tú nos has entregado, Padre, en el nombre de Jesús. Que no nos vayamos, Señor, como vinimos, sino empoderado de lo que tú nos has entregado y de quién nosotros somos en ti, en el nombre de Jesús. Llena mi boca, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a la necesidad de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Le decía que Dios ha preparado el escenario y me gozaba mucho en eso porque Dios es bueno y Dios es fiel. Y yo quiero que usted esta mañana tome esta palabra: tiempo de reverdecer. Dígase a sí mismo y dígale a que está a su lado: es tiempo de reverdecer. Porque en todo este transcurso y en ese lapso de los 6 meses que nos dieron para nosotros, para que los yugos sean podridos, para que podamos vivir el propósito y lo que Dios ya tiene para con nosotros. Y yo digo, wow, pero ya de todo el tiempo, porque a veces recibimos palabras, buenas palabras, poderosas palabras, revelaciones, y muchas veces simplemente las guardamos y no la escudriñamos, no la hacemos propia de nosotros y decimos, bueno, ya la recibí, ahora, Señor, direccióname para que sea evidente lo que he recibido en mi corazón. Porque nuestro crecimiento en Dios va a depender de cuán nosotros nos empoderamos de lo que recibimos de Dios y lo que Dios nos entrega en cada servicio y en cada encuentro que nosotros tenemos con Dios. Me gozaba mucho cuando la pastora decía que lo que la persona le dijo en el retiro de mujeres ayer, que ya Dios había hecho el trabajo que dependía de ella. Y me gozaba porque con relación a la palabra de hoy, tiempo de reverdecer, a veces nosotros es el tiempo y el Señor está esperando el fruto de esa semilla, de que ya usted está creciendo, de que ya usted se ve un árbol, pero no está dando los frutos, porque muchas veces nos acomodamos y detenemos el proceso de la terminación del cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida.
Y a veces nos ponemos a dar vueltas y comenzamos, siempre el Señor nos confronta. ¿Y por qué no vemos? ¿Y por qué siempre estamos como en el mismo lugar? Y es porque nosotros no nos hemos empoderado de lo que somos y de lo que recibimos de Dios. Como decía la adoración, ¿quién podrá contra su reino? ¿Quién podrá? Cuando nosotros vamos a manifestar lo que recibimos de Dios, yo quiero que usted sepa que usted va a recibir levantamiento y que vamos a recibir adversidades y que van a haber muchas cosas negativas, hasta de personas que nosotros no creemos. Pero va a depender de nosotros que dejemos que eso prevalezca más que lo que dijo el Señor de nosotros. Entonces, nosotros somos que tenemos que pararnos enfrente y pelear y decir: yo voy a hacer lo que Dios dijo que yo voy a hacer. No nadie, no tu hermano, sino usted mismo se sacude y dice: yo voy a pelear por lo que ya Dios me ha entregado y por lo que a mí me pertenece, en el nombre de Jesús. Y declarar la palabra de quién podrá contra el Señor. Y si Él está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Nadie. Eso es una verdad que nosotros tenemos que tenerla en la frente para nosotros poder vencer cada obstáculo y cada dificultad, y nosotros ver el crecimiento y poder ver cada día la bondad y la misericordia de Dios. Y con esto del tiempo de reverdecer me lleva a la historia de Mefiboset, donde llegó el momento de él salir de un lugar donde se había refugiado por muchos años, se había menospreciado y se había avergonzado de sí mismo. Pero ¿cuántos aquí sabemos que Dios llega en el momento justo y en el momento perfecto? Que para Dios nosotros no somos olvidados. Que a veces creemos que Dios está en silencio, que ya Dios no me dice, no me habla, no me muestra. Dios está trabajando para un momento correcto. Y va a depender mucho, porque a veces estamos en situaciones donde Dios nos está formando y nos está haciendo más fuertes. A veces es difícil de creerlo y nosotros verlo, de que gracias Señor porque me estás moldeando, gracias Señor porque está bueno esto, está fuerte. Pero aún así es eso lo que el Señor quiere, que nosotros podamos reconocer que en medio del proceso y que en medio de las dificultades, que en medio de la escasez, aún Dios cuida de nosotros. Aún Dios está pendiente de nuestra vida para un momento determinado. Entonces Dios mostrarnos el propósito por el cual nosotros estuvimos ese tiempo en ese lugar. Y me gusta mucho esta historia por la misericordia y la bondad, pero él es como esa relación que había de amistad entre Jonatán y David. Eso fue como una honra, porque él honró a su amigo. Y él podría decir que él como que cargaba como ese peso, como cuando algo como le pasa a uno, que uno dice, pero habrá alguien de la familia de esa persona que en algún momento me hizo bien, me gustaría como ayudarle. A veces nos ha pasado, y ese era el caso de David. Dice la palabra en el relato de su historia con la relación de amistad de David y Jonatán, que ellos como en el primer momento es como cuando uno dice, wow, pero mira, tuve como una química con esa persona que siento que tengo tiempo que la conozco. Así fue lo que Dios permitió entre Jonatán y David. Pero David no sabía, él no hizo, esa química no fue por simplemente ser una química, es que Dios tenía un propósito con la generación de Jonatán.
y permitió, o sea, esa atracción de que se fijaran los ojos y se entablara una amistad, pero no cualquier amistad. Dice la palabra que Jonatán amaba a David como a sí mismo, como Dios manda que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y todo esto, o sea, se puede ver en la historia, que lo pueden ver en 2 de Samuel, en el capítulo 18. O sea, cómo esa relación y cómo fue como tan sana, tan pura, que aún Saúl tenía malas intenciones contra David porque él era celoso, él tenía envidia, dice la palabra de David, Saúl. Y cuenta que él le contaba todo. Él le contaba todo, o sea, él delataba lo que Saúl quería hacerle a David, porque él amaba a su amigo. O sea, es una enseñanza hasta en la relación de amistad, que nuestro compromiso con nuestros amigos es cubrirlo, no hablar de ellos, no darle la espalda, no ponernos a escuchar y poner el oído a descifrar cosas y a confundirnos con lo que ya Dios estableció, porque a veces no sabemos por qué Dios permite una amistad. Y a veces no vemos el cumplimiento del por qué Dios permite esa amistad, porque nos desviamos y prestamos nuestros oídos a otras cosas y no al propósito que ya Dios conectó en el momento. Porque eso fue lo que Dios hizo. Y nada, sigue diciendo. Entonces David tenía como ese peso, diría yo, de encontrar a alguien, de que él se pueda sentir que honró, o sea, que llegó al cumplimiento de la honra de su amistad con Jonatán. Aún Jonatán había fallecido. Y dice la palabra, cierto día David pregunta, estoy en 2 de Samuel 9, del 1 al 9. Cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien yo pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? O sea, alguien a quien él pueda mostrar bondad por el amor de esa amistad que tuvo con Jonatán. Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú, Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó. Enseguida le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero quería honrar esa amistad. Y dice, Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. Yo me imagino que en ese momento, cuando Siba le dice que sí, que hay uno y que es hijo de Jonatán, yo me imagino la felicidad y la gratitud hacia Dios que él pudo haber tenido en ese momento, porque iba a honrar realmente un linaje de alguien que amó mucho y que fue una amistad que fue valorada y honrada en la presencia de Dios. Dice, ¿dónde está?, preguntó el rey. Dice, en Lodebar, le contestó Siba. Entonces mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró al suelo con profundo respeto, y David dijo, saludos, Mefiboset. Respondió, yo soy su siervo. Y le dice David, no tengas miedo. Y le dijo David, mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Yo me imagino, o sea, lo que pudo sentir Mefiboset cuando fue sacado de ese lugar, de una tierra árida, de un lugar donde van las personas que no tienen esperanza, las personas donde ya entienden que la vida no vale nada, y que lo mande a llamar el rey para honrarlo. Yo quiero que tú sepas que en la situación o el lugar donde tú te encuentres,
en su momento Dios también te va a mandar a buscar. Y Dios te va a sacar de lugares, de situaciones, de momentos donde tú nunca pensaste que llegaría el toque del Señor. ¿Para qué? Para reverdecer, porque ahí empezó a reverdecer la vida de Mefiboset. Porque de pasar a una tierra donde no tiene nada, pasó a llegar al palacio donde lo tiene todo. Amén. Y dice, Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Él estaba tan acostumbrado, porque estuvo en Lodebar desde los 5 años que fue lisiado de ambos pies. Se refugió en ese lugar desde esa edad. ¿Cuántos años a veces nosotros nos acomodamos bajo situaciones que no son determinadas por Dios? ¿Cuánto tiempo a veces duramos que aún el Señor nos visita y nos entrega y nos dice: tengo esto para ti? Y aún así nosotros, en vez de postrarnos y decir gloria a Dios, aleluya, ya viniste a mi encuentro, decimos: Señor, ¿quién soy yo para que tú me des esto? Él es el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, y el que da cuando quiere y el que visita cuando quiere. Simplemente tenemos que recibirlo. Aleluya. No cuestionar cuando el encuentro de Dios llega a nosotros. Dice la palabra que Él nos persigue. A veces nosotros no somos fieles a Dios y cometemos muchos errores y le pedimos perdón y Él constantemente nos perdona. Por eso tenemos la responsabilidad nosotros de perdonar a nuestros agresores. Por eso nosotros debemos de perdonar sin cuestionar el por qué. Porque cada día le pedimos a Dios que nos perdone. Y dice, entonces a veces no nos creemos cuando llega esa bendición para nuestra vida, porque nosotros mismos nos denigramos mucho cuando Dios tiene lo mejor para nosotros. Cuando el Señor tiene todo un escenario para recibirnos y que Él siempre está ahí, somos nosotros con nuestras acciones que nos alejamos de Él, nos alejan de su presencia, porque hay cosas que hacemos que no son compatibles con la santidad de Dios. Y no es nosotros mismos, sino nuestros hechos que no nos permiten llegar. Es como cuando tú quieres como entrar a la presencia de Dios, o cuando queremos hacer cosas, pero no nos estamos dando cuenta que cargamos situaciones que no son compatibles para entrar. Entonces vamos entrando y es como cuando están cayendo como rocas que se van formando en el camino y nos impiden la entrada al Padre. Por eso cada día nosotros tenemos que revisarnos y entregarle nuestro corazón al Señor y pedir perdón, y que limpie nuestro corazón y que nos enseñe a ser íntegros cada día, para cuando nosotros siempre vayamos a la intimidad con Dios, esas que portamos, en vez de caer atrás, caigan a los lados, se tumben a los lados y usted tenga el camino y el acceso directo al Padre. Amén. Entonces dice: entonces el rey llamó a Siba, al siervo de Saúl, y le dijo: le he dado al nieto a tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí en mi casa. Él le dio no solamente para que comiera en su casa, sino que le puso un sirviente que le cultivara la tierra y le llevara los frutos a su casa. O sea, qué bendición. O sea, no se esperaba Mefiboset que iba a recibir de Dios, que no solamente recibir esa bondad y el amor, sino que fue
llenos sus graneros. Porque las bendiciones de Dios son hasta que sobre y abundan. Y eso pasó en la vida de Mefiboset. Recibió bendición para él y para otros, porque de ahí se benefició Siba, que también iba a darle a su familia de lo que la iba a cultivar la tierra. Y Siba respondió: sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento comió a la mesa del rey Mefiboset como si fuera uno de los hijos del rey. Gloria a Dios. ¿Cuántos aquí no queremos que Dios venga a nuestro encuentro y comamos a la mesa del rey todos los días? Aleluya. Y que nuestros graneros, nuestra despensa tengan alimento para dar hasta que sobre y abundan. Aleluya. Gloria a Dios. De ese lugar tan desolado que es el Lodebar, que muchas personas sin darse cuenta a veces se alojan en ese lugar. Un lugar de dolor, de miseria, de tristeza, de soledad, de desesperanza. Por eso decía él: ¿cómo tú le vas a dar eso a un perro muerto como yo? Ya Mefiboset no tenía esperanza. Ni siquiera pensaba que podía en su momento llegar la bondad de Dios sobre su vida. Un estado espiritual de los despojados de fe. A veces hay personas que se alojan en esos lugares donde dejan que su fe se apague, donde dejan que su fe mengüe. Porque tenemos una medida de fe. El Señor nos da una medida de fe. Dios es tan bueno que no permitió que desde cero nosotros cosecháramos esa fe, sino que Él dice: te voy a poner una medida. Ahora, a partir de ahí depende de ti cuánto la aumentes. Y según la aumentes, eso vas a recibir. Según tu nivel de fe serán tus bendiciones. Según tu nivel de fe serán tus provisiones. Según tu nivel de fe verás los milagros de Dios. Según tu nivel de fe verás a Dios obrar en tu vida. Va a depender de nuestra fe, de en quién nosotros estamos creyendo. Como decía la adoración: aunque no te veamos, tú estás aquí. Aunque no veamos lo que ya Dios nos va a dar, sabemos que ya lo tenemos. Por fe, porque por fe vivimos. Es una tierra sin sueños. Por eso Mefiboset en ese momento no se creía nada, porque ya él todo lo había dado por perdido. Y una tierra sin sueños, señores, eso me ministró mucho. Porque una tierra sin sueños, o sea, es que usted no tenga un valor de su vida, de quién es usted, de qué usted quiere ser en Dios, de quién usted quiere avanzar, qué usted quiere reflejar en su vida. Usted es una joya preciosa para Dios. Tener sueños en Dios es algo gratificante para nosotros. Es algo que a veces el mismo Dios nos permite ver. Y yo recuerdo, haciendo otra un paréntesis con relación a esto, que uno pasa muchas dificultades y uno pasa muchos momentos difíciles. Y uno tiene sus crisis de fe. Pero hay esos momentos donde a veces es tan fuerte que es como uno dice, que uno tiene como esa lucha interna. Como decía Pablo: lo que quiero hacer no hago, pero más lo que no debo hacer, eso hago. Y yo quiero que usted sepa que cada uno de nosotros portamos una palabra de Dios, pero una palabra que tiene peso, una palabra que tiene un día determinado para manifestarse sobre su vida. Y esa palabra, y si algunos han tenido la oportunidad de que Dios muestre en usted, o sea, el Señor le muestre el producto terminado de usted mismo aquí en la tierra. De que nosotros le podamos decir al Señor, o sea,
quién yo soy, o sea, qué tú has hecho de mí. Porque a veces en esos momentos donde queremos abandonar la toalla, donde nos desvanecemos, donde nuestro ánimo cae, donde estamos decepcionados, donde ya no queremos a veces ni venir a la iglesia. Pero en esos momentos podemos ver la bondad de Dios y Dios nos muestra quién nosotros somos, aquella Dios puso en nosotros. Y eso hace que nosotros volvamos otra vez a recoger la toalla y decimos: Señor, ayúdame, pero voy a seguir. Porque muchas veces nosotros nos movemos por ciertas dificultades. Y déjenme decirle que hasta lo pueden buscar en YouTube más adelante, que eso fue una tremenda palabra que trajo la pastora acerca del huerto, donde el Señor nos planta, este lugar es un huerto, donde el Señor nos trajo, donde el Señor nos permitió estar aquí. Y tenemos un tiempo determinado para que demos fruto, para que la semilla germine, para que podamos ser ese árbol frondoso y lleno de fruto, y que otras personas se agraden y sean beneficiados de los frutos que Dios nos permitió dar. Porque no son para nosotros mismos, sino para quienes nos rodean, para el pueblo. Cuando estamos juntos, nos levantamos unos con otros. Por eso es importante siempre estar unidos, porque lejos de Dios nada somos. Lejos de Dios nada podemos hacer, nada podemos solucionar. No podemos ver el propósito de Dios en nuestra vida. Y yo me enteré de algo en estos días, me dolió mucho. Y literalmente lo único que llegó a mi espíritu: no va a dar fruto porque está en el huerto equivocado. A veces damos vuelta y salimos antes de tiempo. Y nos paralizamos, nos detenemos y a veces hasta nos conformamos con pequeñas cosas que podemos vivir, pero no a la plenitud de lo que ya Dios determinó para nosotros. Porque debemos de procurar vivir a la plenitud de Cristo, en la abundancia, en todo, y podernos disfrutar y gozar en lo que ya Dios nos ha entregado. Y a veces abandonamos lugares y queremos forzar, pero estamos en tierra equivocada. A veces tenemos que tener cuidado cuando a veces trasplantamos plantas, porque si no es la tierra adecuada, la planta se va a morir. A veces puede ser la mejor, que la veamos bonita, mire, esa tierra se ve buena, está bien, pero puede verse buena, puede verse bien, pero no es el alimento que necesita esa planta. Así mismo pasa en nosotros. Podemos llegar a lugares que se ve bien, me siento bien, gloria a Dios, pero no es tu lugar donde vas a comer el alimento que tú necesitas. Porque todo está determinado en Dios y no lo determinamos nosotros, lo determina Dios. Y nosotros tenemos que llegar a tener el temor grande, tan grande, que para nosotros movernos tenemos que, o sea, tiene que ser Dios literalmente, audiblemente dar la autorización. Y sabemos que cuando eso pasa, vemos el respaldo de Dios, porque la palabra de Dios dice que no vuelve al vacío, sino que cumple el propósito por el cual la envió. Y cuando Él envía una palabra de parte de Dios, la recibimos en el Espíritu y se recibe a quien se la ha entregado. Entonces tenemos que tener cuidado donde nosotros estamos y guardar y nosotros empoderarnos, porque es tiempo de reverdecer. Usted tiene que todos los días hablarse a usted mismo. Si no lo está viendo, busque las razones y diga usted: es tiempo de yo reverdecer. Es tiempo de que los frutos sean evidentes.
Es tiempo de que yo sea más eficiente en las cosas del Señor. Es tiempo de yo cada día tener más intimidad con Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Le voy a leer esto. Dice, etimológicamente lo de bar significa el no, palabra, no palabra, un lugar desesperanzador que se creía que la palabra de Dios no llegaba. Que él pensaba que no iba a llegar nunca. Dice la palabra de Dios que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni principado, ni potestad, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Pero él pensaba, o sea, él estaba en un lugar donde está destinado a que no llegue la palabra de Dios. Pero dice una adoración: no hay monte que no escales para encontrarme a mí. No hay tumbas que no derribes para encontrarme a mí. Aleluya. Que aún muerto espiritualmente, aún llega el Señor y da un soplo de vida. Porque no hay nada que nos separe del amor y del propósito de Dios en nuestra vida. Y usted tiene que creerse eso, para que usted sepa cuando usted tiene que sacudirse cuando el enemigo quiere paralizarlo. Cuando no quiere que usted llegue al cumplimiento de su palabra, de esa semilla que usted recibió, de esa palabra que está ahí gravitando en su interior, que usted lucha constantemente, si lo hago o no lo hago. Pero el Señor está esperando que lo hagamos, porque ya Él la puso. Ya es tiempo de que nosotros hagamos brotar esa palabra a un fruto evidente y agradable ante los ojos de Dios. Gloria a Dios. Dice aquí, seguramente ya con el espíritu quebrantado, Mefibosé, triste, abrumado, es sacado de ese lugar a una vida en condiciones de reconstruir la esperanza al lado del rey David y un rey conforme al corazón de Dios. O sea, llegó a un lugar donde hubo una restitución, porque le fue entregado todo lo que él había perdido: la esperanza en Dios, gozar del amor de Dios. Muchas veces nos acostumbramos a situaciones que no nos pertenecen y mucho menos son parte del propósito de Dios en nuestra vida. Pero cuando creemos que todo está perdido, ahí viene la bondad y la misericordia de Dios sobre nosotros. En un tiempo de rescate es el tiempo de salir de esa zona que creemos que estamos bien ahí, pero no es una tierra ni el huerto donde vamos a evidenciar los frutos de Dios. Es decir, es apropiarte de la palabra y ponerla por obra en el reino de Dios. Y viviremos una vida conforme a lo que ya Dios ve de nosotros, y que de todo debemos de dar cuenta a Dios, de esos dones y talentos que Él nos entregó y que en algún momento recibimos de Él. Debemos y tenemos, es una responsabilidad, evidenciar lo que ya Dios nos entregó, porque vamos a dar cuenta de lo que Dios nos entregó, de esos dones, de esos talentos que todos aquí tenemos. Porque no hay uno que diga yo no tengo un talento. Todos tenemos un talento y un don que Dios nos ha entregado. Porque cuando recibimos al Señor y confesamos con nuestra boca, recibimos salvación y un paquete completo. Porque el Señor nos equipa completo, no a media. Y cuando aceptamos el compromiso y declaramos de que somos hijos de Dios, el Señor cambia nuestra historia. El Señor nos da vida. El Señor nos vuelve a la vida, al propósito, al sentir, al valor. Y podemos ver muchas cosas que antes no veíamos, pero en la misericordia y en el amor de Dios, a veces decimos, wow, en
tanto tiempo en cuanto me envolví. Digo, ¿cuánto tiempo perdí sin disfrutar esto? Porque muchas veces el enemigo nos ciega y no nos permite ver, para nosotros poner un stop y retomar el camino y volver a las sendas del Señor. Amén. El cumplimiento de la palabra de Dios sobre tu vida dependerá de tu fidelidad en el huerto que Dios te ha puesto y ha firmado. Cuidemos de no movernos sin la aprobación de Dios, porque esto pone en peligro la semilla que llevamos dentro, de que llegue a su propósito y de ser un árbol con buen fruto delante de Dios. Hay personas que aún no han visto lo que Dios tiene para ellos y de que se active la palabra de Dios que llevan dentro, porque se encuentran en tierra equivocada. Ya Dios nos ha dado palabra, ya Dios ha establecido hasta un tiempo de restitución, donde vamos a recibir lo que habíamos perdido, donde vamos a ver promesas, donde vamos a ver todo lo que Dios nos tiene preparado para nosotros. Pero va a depender mucho de nosotros cuán creamos y cómo, y la disposición de nuestro corazón para recibirlo. Porque muchas veces hay cosas que nosotros tenemos que soltar y tenemos que entregar para que podamos recibir. Pero a veces somos muy duros para soltar, porque creemos que no vamos a tener cosas mejores, que entonces voy a volver otra vez a tener necesidad, o puedo arriesgar perderlo. Mira, arriesgar perder en Dios no es perder, sino ganar. Porque a veces creemos que lo que tenemos es lo que necesitamos, pero Dios tiene algo mejor y en abundancia para nosotros. Pero a veces nuestra mentalidad de mendigo y de querernos recortar y querernos acomodar con lo que ya tenemos no nos permite ver lo que Dios tiene multiplicado para nosotros y para nuestra descendencia. O sea que nosotros tenemos que ser desprendidos en Dios. Y lo que Dios nos pide, entregarlo, porque Él lo va a devolver, y lo va a devolver bueno y en abundancia. Amén. Y a todo esto, aleluya, como decía la pastora el domingo pasado, de pudrir los yugos. Y el yugo se pudre a causa de la unción. Para nosotros ver, para nosotros entrar en lo que Dios tiene para nosotros, es sin yugo. A veces no nos despojamos del yugo que no nos permite avanzar, como la comodidad. Eso es un yugo, la comodidad, porque tú te acomodas y tú como que te acomodas tanto que creas un cuadro, como un cuadrado. Me pongo en esta esquina. Pero yo me siento bien aquí. Y como que cuando te desliza, cae en la otra esquina. Y ya, pues estoy bien aquí, no hay un desliz. Vuelvo para la otra esquina y te sientes cómodo. Y a veces creamos un espacio limitado. Eso es un yugo. Porque usted creó invisiblemente 4 paredes que no le corresponden. 4 paredes que no le van a permitir avanzar. 4 paredes que no van a ver el propósito de Dios en su vida, ni mañana, ni pasado, ni nada, que usted no salga, se sacuda y esas paredes se derriben. Porque a veces hacemos eso y no nos damos cuenta. Se lo digo por experiencia. Pero hay que sacudirse. Si no se derriba, mire, brínquela, pero salga de ahí. Salga, porque hay que salir. Yo tuve que salir y estaba así. No es suficiente todavía, dice el Señor. Sí, porque ponemos un pie afuera, pero tenemos el otro agarrado ahí, para que en cualquier momento tirarnos para atrás otra vez. Pero no es eso. Fe es tirarte sin ver que Dios está ahí. Y hay que tirarse
Si usted no sabe brincar, usted va a aprender, porque espiritualmente hay que brincar. Porque hay que salir. Mire, para usted gozar de los frutos de Dios, tiene que salir de donde usted mismo se acomodó. Porque no es Dios, somos nosotros que nos acomodamos muchas veces. Y ponemos excusa y decimos muchas cosas. Pero a eso no fue que Dios nos llamó. Y el tiempo corre, el tiempo no se detiene a esperar que usted piense, que usted lo analice, si le conviene, no le conviene. No, no estamos en eso. O sea, en Dios no estamos para estar esperando que usted piense lo que va a hacer. No, usted tiene que tomar decisiones. Porque si Dios le ha dado tanto, ¿por qué tenemos que dar un lapso de tiempo para ver lo que podemos dar en el Señor y poner por obra lo que por amor y su misericordia Dios me entregó? Tenemos que honrar lo que ya Dios depositó en nosotros y sacudirnos y salir y decir: Señor, heme aquí. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ayúdame, no sé qué tú quieres que haga. ¿Cómo lo hago? O sea, pregúntele a Dios cómo lo hace. Y créame que Dios lo va a direccionar a hacerlo de la manera que a Él le agrade. Porque no va a ser a la manera de nosotros, va a ser a la manera de Dios. Y tenemos que ser obedientes, tenemos que creer y confiar en todo lo que Dios nos designa hacer. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar, como dice la palabra, que aquel que persevera hasta el final recibirá la corona de vida. Es difícil el camino, pero en Dios todo es posible. Gloria a Dios. Y a todo esto me llama mucho la atención que Pablo le habla a Timoteo de cuidar lo que Dios ha puesto en él. De cuando nosotros recibimos esas bendiciones, cuando llega ese encuentro del Señor y nos da esas bendiciones como recibió Mefiboset, después de ahí es una responsabilidad de nosotros conservar esa bondad que recibimos de Dios en honrar. Y más adelante dice la palabra que Siba traicionó a Mefiboset y quiso ponerlo en contra de David. Pero Dios permitió, porque dice la palabra, o sea, que él salió a su encuentro porque en su momento David le creyó a Siba. Pero cuando usted sabe quién usted es, cuando usted sabe que usted es íntegro, usted pelea por eso y va al encuentro y da y pone por fe y testimonio de quién usted es. Y Dios le permitió a Mefiboset, y sobre todo que David prestara atención a lo que Mefiboset le iba a decir. Y él fue a su encuentro y habló con él. Y David le creyó. Y dice que fue fiel ante David, porque había honrado lo que había recibido de Dios. Porque es una responsabilidad, señores. Y así le decía Pablo, me gusta mucho, que siempre le daba consejos a Timoteo de cuidar lo que había recibido de Dios. Porque muchas veces nos descuidamos. Muchas veces cuando recibimos la bendición de Dios nos descuidamos y dejamos que todo a la deriva. Dice segunda de Timoteo, capítulo 1, a partir del verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Le decía Pablo a Timoteo, y yo te digo esta mañana: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avivar el fuego. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí,
preso suyo si no participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, y no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Lo que tenemos es por gracia, porque Dios le ha placido darlo. Aleluya. Del cual quitó, dice, antes de los siglos, para que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aleluya. Eso nosotros tenemos que pelearlo, lo que ya Dios depositó en nosotros. No avergonzándonos de quiénes somos, ni hablando de qué Dios ha hecho en nuestra vida. Porque dice, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Guardar todo lo que nosotros hemos hecho para presentarlo delante de Dios. Y que será guardado y que sabemos que Él lo va a guardar. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Recibir esas palabras de un mentor, eso es gratificante. Eso es gratificante, gloria a Dios. Dice, esto me recuerda esta palabra y esto que le dice Pablo a Timoteo. Una prédica pasada de partera de sueños. Y yo quiero que usted sepa que usted debe de identificar un partero de sus sueños en su vida. Alguien que empuje a que se cumpla el propósito de Dios en su vida. Por eso siempre por ahí se dice, júntate con personas que te multipliquen, no que te resten. O personas que te edifiquen. Y es una realidad, mi hermano, en el evangelio. Porque como constantemente vivimos aflicciones y tenemos muchas situaciones, necesitamos a alguien que siempre nos remueva la palabra viva de Dios que está en nosotros. De que nos recuerde quiénes somos en Dios. Que nos diga, nos recuerde las herramientas que tenemos, que portamos, para que no nos dejemos llevar por la deriva, por esas situaciones. Y eso era Pablo para Timoteo. Pablo constantemente vivía dándoles consejo a Timoteo para que no se apague el fuego de Dios en su vida, para que no se apague la pasión que había en Dios de él, porque era un joven ferviente de la presencia de Dios. Entonces, cuando identificamos que gloria a Dios por las personas que aún ven más que lo que nosotros sabemos que tenemos, que nos sacuden constantemente y nos dice, oye, no te veo como te veo, ¿qué te pasa? Oye, tú tienes de Dios para dar y hasta que sobre. Pero nos acomodamos y no damos la milla extra. Por eso necesitamos personas que estén ahí, que nos digan, vamos, tú puedes. Vamos, tú puedes salir de esta. Dios es tu ayudador. Pídele a Dios que Él va a venir a tu pronto auxilio. Dice que Él es nuestro pronto auxilio en medio de las dificultades. Tenemos las herramientas que esperamos para que esos frutos sean evidentes.
Dice, Timoteo siempre velaba por la vida, Pablo siempre velaba por la vida de Timoteo para que no se desviara ni se desenfocara de quién era Dios y para qué él fue llamado. Porque tenemos el llamado de Dios y alguien siempre nos lo tiene que recordar. Y de que mantuviera viva esa pasión y el amor por las cosas de Dios, así mismo como Pablo lo hacía. Así nosotros necesitamos de esas personas que vean aún más allá que nosotros mismos y nos impulsen a vivir en el propósito de Dios. Aún muchas veces esas palabras sean duras, pero nos forman y nos hacen crecer. A veces no las queremos escuchar, pero son necesarias. Abrir los ojos para ver en el lugar en que estamos y pelear por lo que nos pertenece y no ser más títere del enemigo muchas veces. Porque sin darnos cuenta nos pone de vuelta y vuelta y nosotros no nos damos cuenta y nos quedamos como tan en ese letargo. Es tiempo de identificar en qué tiempo estamos. ¿En qué tiempo estamos? Que usted recibió de Dios, que para este tiempo usted debió de hacer, que no está haciendo. Muchas veces nos mantiene entretenido para que no llegue el cumplimiento de la palabra de Dios que está en nosotros, gestándose para su nacimiento y de ser esos hijos de Dios fuerte, valiente, de que saben quién es Dios y para que están siendo llamados por Él. Gloria a Dios. Es tiempo de reverdecer. Es tiempo de que usted se sacuda. Es tiempo de que usted mismo pueda verse y decir, no, pero esta no soy yo. Este no es el lugar donde yo debo de estar, sino de pararse, porque dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Tenemos que ejercer el dominio propio sobre las cosas que quieren dominarnos, sobre situaciones que no nos dejaban avanzar, que nos quieren tener entretenido, sin nosotros poder ver el propósito de Dios en nuestra vida. Y quiero que reciba esta palabra. Los jóvenes se pongan de pie, por favor. Quiero que todos los jóvenes se pongan de pie, porque voy a terminar con esta palabra. Porque aunque seamos jóvenes, también es tiempo de reverdecer. Es tiempo de que usted se empodere de lo que Dios le dijo. Liné, no menosprecie lo que Dios te ha dicho. No cuestiones ni dé vueltas a lo que ya Dios está esperando que acciones. Tenemos que poner por obra y dar y no menospreciar. ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? Porque Dios es soberano y Dios exhibe su gloria como quiera y con quien quiera. Pero eso va a ser con el que tenga un corazón dispuesto para que Él pueda exhibirse y glorificarse. Dice la palabra en Primera de Timoteo, a partir del verso 12, 4:12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Oye, joven, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. No callen su boca. No callen su boca. No menosprecien lo que son en Dios y el privilegio de ser llamados en esta edad para servir al Señor. Serán y recibirán
lo oculto, como dice la palabra, que está en su palabra. Sean ejemplo en palabra. No, porque yo soy joven, eso no es para mí. No, yo no voy a tener ese servicio porque eso no es para mí. ¿Quién dijo que no es para usted? Es para todos. Y la palabra se manifiesta a aquellos que se empoderan de ella y la hacen suya. Dice: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llega, ocúpate de la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti. 2 veces se lo dijo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aleluya. Y no descuides el don espiritual que está en ti. No descuiden lo que ya Dios les entregó. Esa es su responsabilidad. Ese es su trabajo. Velar para que eso se cumpla, para que sean evidentes, para que sean ejemplo de las generaciones detrás de ustedes, donde quiera que vayan, porque usted no sabe qué vida usted puede salvar con su conducta, qué vida usted puede salvar cuando usted habla su boca. Es muy triste y últimamente en las noticias hay muchos jóvenes que se están quitando la vida por famosos juegos que se ponen a jugar online y a veces le ganan y son personas que ni conocen, le mandan mensajes amenazándolo y prefieren mejor quitarse la vida antes que otro lo mate. Entonces tenemos una responsabilidad, porque ya que Dios en su amor y su misericordia estamos en Él, en sus caminos, es para ser ejemplo de vida para otros. Dice que se te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Tu aprovechamiento, lo que vas a hacer en Dios, va a ser evidente a todos. Y de eso que va a brotar, usted no sabe cuántas personas alcanzará lo que va a brotar de usted. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchen. No solamente para nosotros, para ustedes, sino para los que los rodean, a donde llega la palabra. Porque hay mucha contaminación allá afuera. Pero cada uno de nosotros portamos palabra, y no cualquier palabra, palabra de vida, palabra de transformación, palabras de amor, que bastante que hay carencia allá afuera. Entonces, una responsabilidad para nosotros, porque dice la palabra que demos por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Y siempre Pablo le hacía le daba esos tips, por así decirlo, a Timoteo. ¿Para qué? Para que sea un buen siervo de Jesucristo, para que sea como Dios lo formó a él, porque él lo llevaba a que sea con la misma pasión y como Dios lo formó y lo transformó. Y le quería como enseñar las cosas
que tal vez él no conocía, que ya Pablo había vivido, porque Dios le había dado la oportunidad de hacerlo. Y no cuestionar, sino accionar, porque tenemos un llamado. Yo quiero que usted sepa que usted tiene un llamado, que usted tiene una palabra que gravita, que tiene un tiempo de cumplimiento en su vida para transformar, para cambiar, para que sean evidentes los frutos de Dios en su vida y puedan ser salvos ustedes y hasta donde llegue su generación. En el nombre de Jesús. Amén. Tiempo de reverdecer. Tiempo de reverdecer. Que los ríos, la lluvia del Señor, aleluya, esté sobre cada uno de nosotros como buenos árboles frondosos, para que esos frutos tan pronto estén listos, broten y sean evidentes. Usted va a reverdecer. Usted va a reverdecer. Porque no es lo que dijo el enemigo, es lo que ya Dios dijo. Usted no depende de lo que diga el otro, sino de lo que ya Dios dijo. Usted no depende de sus circunstancias, sino de lo que ya Dios le dijo. Aleluya.